bloque de esta nueva emisión de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC. Lo anunciábamos en el bloque número 1 de este nuevo capítulo de Agenda de Noticias. Uno de los temas también que ocupó el avispero virtual, como digo todos los viernes, fue el tema del desempleo, de la desocupación, con los nuevos índices arrojados por el INDEC, con los nuevos números. Y para hablar de esto está con nosotros Juan Ignacio Esandi, el licenciado Juan Ignacio Esandi, economista jefe del CREVA. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la realidad que vienen siguiendo ustedes en cuanto al desempleo o la desocupación en nuestra ciudad? Bueno, si vos mirás haces una primera lectura de los resultados, te encontrás con que, los resultados corresponden al segundo trimestre de este año, y si vos comparas con respecto al primer trimestre, tenés un alza de desempleo. Y si tomás el resultado de de Bahía Blanca y lo comparás con otras ciudades, ves que Bahía se ubica en el sexto lugar, si no recuerdo mal. Sexto lugar. ¿Sí? Entonces, la primera lectura, a partir de esto que te digo, uno podría decir, bueno, la situación se ha deteriorado y estamos relativamente mal. Esto tiene matices si empezás a incorporar dentro del análisis otros indicadores. Hay que hacer esta lectura que es obligada. Si a nivel nacional estamos hablando de un 6.6, ¿por qué Bahía está en un 7.3 hoy? Sí, bueno, lo que tenés es un promedio y obviamente hay ciudades o regiones que están por encima de ese promedio y otras que están por debajo. Esta vez a nosotros nos toca estar por encima del promedio, pero no tampoco tan... ¿Es fluctuante? Sí, claro que es fluctuante. Y la tasa de desempleo, sí, particularmente es el indicador que fluctúa más. Y la razón de esas fluctuaciones no pasa... el desempleo se explica como... El desempleo es la cantidad de gente que no tiene trabajo, que lo busca y no lo encuentra. Y detrás de eso subyace cuestiones de oferta, ¿sí? Gente que va a ofrecer su trabajo, y demanda, empresas que buscan emplear gente u organizaciones. ¿De cuántos desempleados estamos hablando hoy acá en Bahía? ¿Tenés el número aproximadamente? El INDEC sí, da una estimación del orden de los 11.000, 12.000 personas. Particularmente sí, creo que ese número, es decir, no estoy tan convencido que la población de referencia que toma el INDEC sea la correcta. Mi opinión personal es que tiende a subestimar, puede ser que sea un poco más de lo que se informa. Pero un poco volviendo a lo que comentábamos antes, en el mercado de trabajo hay oferta y demanda. Esas fluctuaciones que ves en el desempleo tienen que ver más que nada no tanto por cambios en la demanda, sino cambios en la oferta, es decir, gente que decide incorporarse o retirarse del mercado laboral. Y entonces, asociándolo con los resultados de este segundo trimestre, sí, ¿qué tenemos? Te decía, aumentó el desempleo. Lo que nosotros al incorporar otros indicadores al análisis, hacemos una lectura distinta. Nos parece que, y en línea con otros indicadores que tenemos relacionados con el nivel de actividad, donde se advierte una leve mejoría en el primer semestre con respecto a lo que fue el año anterior, vemos como que hay una cierta mejora en lo que es el mercado laboral si lo comparamos con 2014, que fue un año particularmente malo para la ciudad. ¿En qué aspectos reparan ustedes para llegar a esa conclusión, Juan Ignacio? Bueno, el aumento de desempleo que se advierte entre el primer y segundo semestre se explica fundamentalmente porque, de acuerdo a los resultados que difunde el INDEC, no son datos que hayamos recabado nosotros, propios, sino que nosotros tomamos esos resultados y tratamos de darle una interpretación, una lectura. Pero de acuerdo a los resultados que muestra el INDEC, lo que uno puede inferir es que se deben a una mayor participación de la gente en el mercado de trabajo, ¿sí? Más gente que busca empleo, ¿sí? Entonces, obviamente, a una cantidad dada de puestos de trabajo, si más gente se incorpora al mercado laboral, lo que cabe esperar es que la tasa de desempleo aumente, claro, que es lo que efectivamente sucedió. ¿Esto va de la mano con una poca inversión privada? Digamos, ¿qué hay detrás de las decisiones de la gente participar o no en el mercado laboral? Hay miles de conjeturas. Se habla de efecto de desaliento, es decir, gente que se deprime y de pronto dice, bueno, no tiene sentido seguir en esta búsqueda, dejo de buscar trabajo. Hasta gente que dice, me encuentro mejor, no hay necesidad de que mis hijos salgan a trabajar, con el ingreso de quienes están a cargo de la familia es suficiente, volvé al estudio de hijos, por ejemplo. Claro.
gente que decide no estar en el mercado laboral porque con los ingresos que recibe por planes y subsidios del Estado puede sostener su nivel de vida. Es decir, conjeturas podemos hacer de variables diversas, o sea que diversas. no tiene una única lectura. Lo cierto y lo concreto es que en Bahía en el segundo trimestre aumentó esa participación en el mercado laboral y eso fue lo que particularmente incidió que el tasa de desempleo aumente, porque el nivel de empleo, que es lo que refleja la otra tasa, que yo creo que es la que habría que prestar más atención, que es la tasa de empleo, es decir, la proporción de la población total que tiene un trabajo. Claro, se hizo foco en lo que es el desempleo, en la desocupación, pero en la tasa de empleo no. La tasa de empleo se mantuvo. Se mantuvo. Algunos cambios marginales, pero básicamente se mantuvo. Y la otra cuestión que hay que observar es, de un trimestre a otro pueden incidir en el mercado laboral cuestiones estacionales. ¿Sí? Por ejemplo, en Bahía, obviamente, si uno se acerca el cuarto trimestre, el sector comercial aumenta el empleo, pero pues es una cuestión claramente estacional en el comercio. Seguramente. Sí, de temporada. De temporada. Entonces, puede haber otros ejemplos, pero lo que quiero decir es que en distintos trimestres estos factores, llamémosle propios de la estación, inciden. Entonces, para tratar de neutralizar estos factores habría que comparar el trimestre con el trimestre del año anterior. Supuestamente tienen un común denominador que es la misma estación. Y si vos mirás eso, te encontrás con que la tasa de desempleo de este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre del año pasado, 2014, bajó y en forma sustancial. ¿Sí? Así que desde ese punto de vista no cabe duda que, mirando los resultados del INDEC, vuelvo a decir, el indicador exhibe señales de mejora en el mercado de trabajo. Y con respecto a... Hay dos planos, ¿no? Uno cuantitativo y otro cualitativo. Con respecto a la subocupación... Bueno, ¿qué ocurre? Es bueno aclararlo. Sí. Porque, y esta es una convención internacional. Convenciones internacionales que se usan en estadística para poder hacer comparables las estadísticas que miden los distintos países. Pero se considera como población empleada aquella que, cuando se hace la encuesta, en una semana de referencia, trabajó al menos una hora. Y uno puede decir, eso no es trabajo. Lo que ocurre es que esto intenta captar ocupaciones parciales, situaciones de cuasi empleo. Claro, no trabajadores golondrina, ¿no? Serían. Podría ser uno de los casos, pero en definitiva... ¿Y eso se evidencia fuertemente en nuestra ciudad? Déjame completar la idea. Sería... Completala. ¿Qué ocurre? Dentro de la tasa de empleo hay una fracción que la capta la tasa de subocupación, que son el porcentaje de población empleada que trabajó menos de 35 horas semanales, incluyendo los de uno. Entonces, si vos tomás la tasa de empleo y la neteás, digamos, le sacás esa tasa de subocupación y te quedás con los empleados plenos, ¿sí? En Bahía, entre el segundo trimestre de este año, con respecto al primer trimestre, tenés una leve baja de lo que es la tasa de empleo, llamémosle, de plena ocupación. De pleno. Pero pleno empleo. No es una baja significativa. Y el nivel de este año, con respecto al mismo nivel del año anterior, lo comparás y te encontrás que es levemente mayor. Así que ese tampoco sería un factor que esté... que pueda, digamos, estar determinando cambios sustanciales en lo que es el mercado laboral. Bien. Otro tema, la estabilidad de la tasa de empleo, Juan Ignacio, ¿revela dificultades para la generación de puestos de trabajo? Hay dificultades. Nosotros tenemos otros indicadores. En CREVA hacemos lo que se llama la encuesta de coyuntura, y le preguntamos a las empresas, ¿sí? Les preguntamos cuáles son sus planes con respecto a los planteles de personal, si piensan en mantener, aumentar o disminuir. Y ese no es un indicador que para nosotros es muy fiable. ¿Qué le han dicho últimamente? No, yo creo que el año pasado fue un año donde se veía una leve tendencia negativa, en el sentido que parecía como que los planteles tendían en lo posible a reducirse, no de forma significativa, pero por ejemplo si había bajas no había renovaciones, ese tipo de formas de reducciones graduales de planteles. Y obviamente no se veían intenciones en los empresarios locales de aumentar los planteles porque la situación económica está estancada, porque hay mucha incertidumbre y porque tener un empleado hoy representa un costo muy importante. En cuanto a la demanda, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que se está pidiendo en Bahía Blanca en cuanto al sector privado, sobre todo? ¿Qué es lo que piden las empresas? Honestamente no tengo datos como para poder responder a tu pregunta. Lo que sí puedo decirte es que
a nivel general, lo que se observa, ¿sí?, es que el sector privado en líneas generales tiene dificultades para generar nuevos puestos de trabajo y que el nivel de empleo se mantiene estabilizado porque la baja en la demanda del sector privado es compensado por el empleo público. Y es posible que estos mismos efectos... ¿Es compensado por el empleo público? Porque últimamente, y a nivel nacional, ¿no? Sí, no claro. sé cómo lo ven ustedes, el Estado, nacional, provincial y hasta local, es o fue fuertemente generador de empleo. Como que le faltaría, ¿no?, un poquito de acción en este sentido al sector privado, para compensar un poco, ¿no? No tanto ir a buscar empleo al Estado, sino también que active un poco lo privado. Sí, para usar una palabra que está un poco de moda, que es estigmatizar, tampoco hay que estigmatizar el empleo público, pero sí es... No, seguramente, pero quiero decir, pero sí últimamente dio mucho empleo o trabajo el Estado o el sector público y no tanto el privado, o es una sensación particular mía, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde el CREVA? Y yo creo que la mayoría sospecha, y con justa razón, que muchos puestos pueden ser trabajos que no responden a una real necesidad de empleo, sino a una circunstancia de tipo política. Coyuntural, ¿no? Coyuntural. Y lo sano y saludable para una economía, incluida la Bahía Blanca, sería que el sector privado demande puestos de trabajo, porque esos trabajos, digamos, se sostienen a la medida que el trabajador aporte con su aporte a la empresa, pueda cubrir lo que sale su costo salarial, si no la empresa a largo plazo quebraría. Juan Ignacio, y en cuanto a la demanda, bueno, justamente la demanda es la demanda de las empresas, el mercado de trabajo, la demanda, cuando hablamos de demanda es perdón, demanda de trabajo. Tenés razón, en cuanto a la oferta, en cuanto a la gente que anda desocupada. Bueno, ahí es un tema que... ¿Es complejo? Sí, y es un tema que hay que seguir con atención. Sí. Porque cuando nosotros hacemos estas descripciones cuantitativas del mercado laboral, de si sube el empleo o baja el desempleo, también hay que advertir el aspecto más cualitativo, que es cuál es la composición del empleo. Porque hoy vos tenés muchos empleos que tienen remuneraciones cercanas, digamos, son remuneraciones bajas. ¿Sí? Hoy quizá, a diferencia de la década del 90, no veo que sea el problema tanto el nivel de empleo como el nivel de salario real, que está muy cerca de lo que sería, pongamos como parámetro, el costo de la canasta básica. La canasta, claro. Antes el problema era de alto desempleo, pero con salarios que por una cuestión de la convertibilidad, salarios que eran salarios reales importantes, ¿no? Entonces, pero hoy, digamos, hoy lo que tenemos es un salario real que, si bien creció mucho desde el 2002 en adelante, en los últimos, yo te diría, 2011, 2012 esta parte se estabilizó, y en 2014 cayó fuertemente, ¿te acuerdas? Con la devaluación y después la aceleración de la inflación. Entonces, insisto, tenés muchos empleos con bajo nivel de remuneración, mucho trabajo no registrado, es decir, empleos que no tienen adecuada cobertura social, ¿sí? Y también precarizados, ¿no? Claro, trabajo precarizado y mucho empleo inestable, digamos, cuentapropistas, gente que de pronto tiene empleo pero al mes siguiente puede no tenerlo porque está atado a cómo marche su actividad. Entonces hay, te diría, para redondear el concepto, sería como un alto porcentaje de la población que está en una situación, una situación de riesgo en cuanto a sus ingresos, porque la calidad de su empleo no termina de ser lo suficientemente buena. En cuanto a la actividad económica, ¿hay una leve mejora? Sí, tenés, por lo menos eso es lo que nosotros alcanzamos a advertir haciendo lectura de una serie amplia de indicadores. Y como todos apuntan a la misma dirección, nos permiten arribar a esa conclusión. Hay señales de recuperación. Sí, y que uno lo podría fundamentar cuando yo te estoy hablando primer semestre. Hay que ver qué pasó sobre fines de julio y lo que va de agosto, donde el contexto general se ha deteriorado mucho por la inestabilidad cambiaria, fundamentalmente, ¿no? Y ha crecido mucho lo que es la incertidumbre sobre lo que puede suceder en el país, en la economía del país, en los próximos meses, inclusive años. Pero si hacemos una lectura de lo que fue el primer semestre hasta junio, cuando fue un periodo de fuerte desaceleración de los precios,
¿sí? Y en esto tuvo mucho que ver la estabilidad del dólar, ¿sí? El dólar paralelo, o sea que se mantuvo estable y eso tranquilizó. Bajó fuertemente lo que es la tasa de inflación. Fíjate, en enero anualizado estaba en el 35% y en junio en 25-26%. Claro. Hubo una desaceleración importante. La inflación es alta, 25-26%, pero comparado con 35% es una reducción muy importante. Y en cuanto a las operaciones en la plaza inmobiliaria... Claro, lo que quiero decirte con esto es que esto ayudó a revitalizar el nivel de transacciones y en ese, digamos, esa mejora general, que insisto, es más de tipo coyuntural, sí. Tenés, por ejemplo, estabilidad de tipo de cambio, propició que haya cierta recuperación del nivel de actividad en lo que es el mercado inmobiliario. ¿Con qué lo constatamos? Por ejemplo, en el número de escrituras. El nivel de escrituras de este año, comparado con el año anterior, bueno, no recuerdo la cifra exactamente, pero sí tengo presente que hubo un aumento importante para ese periodo. Hay que ver, vuelvo a insistir, sí, julio, agosto, puede que nos marque como un quiebre en este escenario y quizá un posible deterioro. Y en cuanto a los indicadores, ¿no? En cuanto, si hacemos una comparación entre la primera mitad del 2015 y el 2014, sí. Ustedes hablan de nivel de empleo, de crédito, de inflación, mercado inmobiliario. Hay también un indicador que es la actividad comercial, sí. El combustible, el mercado automotor, la construcción. Bueno, mercado automotor todos sabemos que el 2014 estuvo muy parado, o sea, a nivel general y Bahía Blanca, pero Bahía Blanca no desentonó la que es la venta de unidades nuevas con respecto a lo que fue la situación general del país, porque si uno observa la participación del conjunto de concesionarias locales en lo que es la venta de automóviles nuevos en el total del país, se mantuvo estable. O sea, fue una caída general. Pero lo cierto es que en el 2015, ¿qué se observó? Que los primeros meses arrancó también con caídas, pero a partir de junio, en junio creo hubo un cambio y es posible que julio también haya habido alguna mejora. No tengo el dato cierto, pero es posible que digamos que esas caídas importantes en lo que es la venta de automóviles nuevos no haya sido tan abrupta como fue en los primeros meses del año. Eso con respecto a lo que es la actividad automotor. Sí. Después una variable importante es el nivel de crédito bancario. Y si vos mirás desde diciembre a esta parte, el stock de créditos de bancos creció en forma importante. Inclusive Bahía aumentó un poco, el sistema financiero de Bahía Blanca aumentó un poquito su participación a nivel del país, lo que revela una performance especialmente buena de los bancos locales, claro. Por lo menos en este periodo. Y indudablemente eso también contribuye a dinamizar las transacciones, es otro factor que también puede impulsar lo que es la actividad inmobiliaria y la actividad de venta de bienes de consumo durables, entre ellos el mercado automotor, el mercado de automóviles nuevos. Entonces, lo que es el crédito bancario también es otro indicador positivo. A eso sumale que en 2014 tuviste una baja muy importante del salario real, pongamos promedio 5 o 6%. Sí. Salario real quiere decir que el salario pierde poder adquisitivo frente a la inflación, como que va rezagado frente a la inflación. Sí, va muy atrás, ¿no? Lo corre de atrás a la inflación. Pero, como yo te comentaba antes, la desaceleración de la inflación de estos meses que estamos analizando fue tan importante que lo que se observa es que si uno toma lo que es el índice de salario, se observa es que el nivel de salario real se mantuvo estabilizado. Entonces eso también ayuda a que se recupere el consumo. Juan Ignacio, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, un gusto compartir estos minutos con vos. Bueno, son gustos para mí y también en nombre de Creva les agradezco mucho la invitación y la oportunidad también de difundir un poco lo que hacemos. ¿Sí? Cómo no, muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al cierre de un nuevo programa de Agenda de Noticias. Buen fin de semana, no se olviden las remisiones. Chau, chau.